Buenos días, vamos a hablar ahora acerca del sistema nervioso autónomo. Esta es la segunda parte de la clase que ya comenzó el día de ayer, creo yo, la doctora de Castillo. Y vamos a ver ciertas cuestiones que no se han tocado todavía. Vamos a tratar de armar o vamos a tratar de unir las dos partes que ya hemos visto. Recordemos un poquito qué es el sistema nervioso y hablemos también de un sistema nervioso entérico. Por favor, recuerden tener sus micrófonos apagados, que se oye por ahí alguien que está todavía con el micrófono abierto y como que le están regañando, le están diciendo algo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del sistema nervioso entérico. Si bien es cierto, sabemos que el sistema nervioso autónomo se divide en un sistema simpático y en un sistema parasimpático, también existe de alguna manera otra subdivisión más, la cual se engloba en el llamado sistema nervioso entérico. Este sistema prácticamente es el sistema que influye en la parte digestiva, tanto en la digestión, absorción, como también en el peristaltismo que el mismo sistema tiene para la eliminación de los desechos, pero también está involucrado en todos los aspectos glandulares y metabólicos del mismo. ¿Dónde se ubica? Está a todo lo largo de la longitud del tracto gastrointestinal, desde el esófago al inicio hasta el conducto anal. Aquí podemos observar a dos plexos. El primero de ellos es el llamado plexo submucoso o de Meissner. ¿Dónde se ubica este? Este va a estar ubicado entre la membrana mucosa y la capa muscular circular. Este es el primero. El segundo es el llamado plexo mientérico o plexo de Auerbach, que se ubica entre las capas musculares circular y longitudinal. Entonces, fíjense, uno está ubicado a nivel de la membrana submucosa, a nivel de la membrana mucosa, y el otro está ubicado a nivel de las capas musculares. Los dos tienen diferente función, o sea, diferente acción. El plexo submucoso o de Meissner, este va a ser el que está involucrado principalmente con el control de la parte glandular. ¿Pero qué glándulas? Las glándulas que tiene el intestino a nivel, ubicadas a nivel de la membrana mucosa. Mientras que el plexo mientérico, o sea, el de Auerbach, este va a ser el que va a controlar al músculo liso y a los movimientos peristálticos de las paredes. Aquí ustedes pueden observar dónde es que están ubicados estos plexos. Aquí en la imagen que tienen a un lado. Estos plexos ya no se consideran actualmente simplemente plexos parasimpáticos. Contienen, sí, fibras nerviosas preganglionares, hipoganglionares y también células nerviosas, pero se ha demostrado actualmente que pueden desarrollar contracciones en ausencia de otro tipo de mensajes del sistema nervioso. O sea, puede ser que sean dentro del sistema nervioso autónomo, incluso aún más autónomos. Incluso se ha visto que puede haber contracciones en la pared intestinal en ausencia del plexo mientérico. Pero, a pesar de ello, estos se necesitan para que las contracciones sean coordinadas, sean de una manera ordenada y que tengan un fin determinado. ¿Cuál va a ser ese fin determinado? El peristaltismo tiene como fin determinado llevar ese bolo alimenticio que pasa del estómago al duodeno, recorrer todo el duodeno para su absorción, luego llegar al intestino grueso, en donde todavía sigue recorriendo, porque recuerden, ahí hay absorción todavía de agua, hasta que al final esos mismos movimientos peristálticos expulsan el desecho que ha quedado de este bolo alimenticio, pues, y que ya no tiene ningún tipo de elemento nutricional para el organismo. Es por eso que estos movimientos peristálticos segmentarios requieren la presencia de estos plexos nerviosos.
Aunque, ojo con esto, lo que les decía yo, la coordinación o la acción de estos puede ser aparte o puede estar aislada del sistema nervioso central. Se ha reconocido, fíjense, diferentes tipos de neuronas en estos plexos. Algunas son unipolares, otras son bipolares, y se cree que son sensitivas y que participan en una actividad refleja, pero local. Otras neuronas, se ha visto, envían axones a los plexos celíaco y mesentérico, que ustedes recuerden, anatomía humana, son los que controlan las acciones en esta parte en particular del cuerpo. Las fibras parasimpáticas preganglionares, se sabe, establecen sinapsis en células nerviosas que dan origen a otras fibras postganglionares que a su vez, como ustedes recordarán, inervan tanto el músculo liso como las glándulas. Y se ha observado que estas fibras simpáticas postganglionares terminan en células nerviosas parasimpáticas y probablemente ejerzan una función inhibidora de la actividad parasimpática. También se ha sugerido que mientras que los plexos entéricos coordinan las actividades de la pared intestinal, las aferencias parasimpáticas y simpáticas a su vez van a modular estas actividades. O sea, esta región en particular o esta subdivisión en particular siempre va a estar atada a las divisiones que normalmente conocemos, la simpática y la parasimpática. Lo que sucede es que estas anteriores van a modular la actividad que estos plexos en sí van a realizar. Habiendo hablado un poquito entonces de esta otra división particular que se ha visto o se ha hecho en estos últimos años, hablemos ya de las funciones que el sistema nervioso tiene. Sabemos desde el inicio que el sistema nervioso autónomo trabaja en concordancia, de la mano o en coordinación con el sistema nervioso endocrino, y la función principal de ambos es mantener la homeostasis corporal. El sistema nervioso autónomo sabemos que funciona en su mayor parte a nivel subconsciente, o sea, sabemos que es involuntario. Por ejemplo, nosotros no somos conscientes de que cuando salimos de un lugar iluminado a un lugar oscuro, nuestras pupilas se dilatan, o al revés, ¿verdad? Cuando salimos de un lugar oscuro a un lugar iluminado, las pupilas se contraen, ¿ya? O tampoco somos conscientes de la dilatación, o sea, la vasoconstricción también, o la dilatación que están sufriendo nuestras arterias, como tampoco somos conscientes del peristaltismo que tienen nuestros intestinos a la hora de hacer la digestión. Este sistema no debe de considerarse una parte aislada del todo, o sea, el sistema nervioso total, dado que sabemos que puede desempeñar algún papel en cuanto a la actividad somática, como por ejemplo, para expresar emociones, y que ciertas actividades autónomas, como por ejemplo, la acción de orinar, o sea, la micción, pueden ser de alguna manera puestas bajo un control voluntario. Incluso, pues se ha visto últimamente, y de hecho se hacen ciertas actividades de relajación, más que todo en aquellos deportistas de alto rendimiento, que les permite a ellos de alguna manera regular o controlar tanto su respiración como su frecuencia cardíaca. Sabemos también que las distintas actividades de los sistemas autónomo y endocrino tienen un sitio en donde se integran, o sea, un sitio de control. Este es el hipotálamo. Importante que sepamos eso. Recordemos también que los componentes simpático y parasimpático del sistema autónomo trabajan juntos y cooperan para mantener cierta estabilidad o cierto equilibrio en nuestro medio interno. Sabemos que la división simpática prepara y moviliza al cuerpo en una situación de alerta, en una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando tenemos que escapar de alguna cosa, cuando vamos a hacer un
ejercicio intenso o en momentos de pánico, miedo o furia. Y la división parasimpática, su función principal es la conservación y el almacenaje de energía. Por ejemplo, cuando hacemos una comida abundante y nos sentamos a descansar un rato o nos acostamos a hacer la siesta, entonces todo esto promueve la digestión y la absorción del alimento, pues mediante el uso del sistema entérico que ya vimos, o sea, mediante el aumento de las secreciones de las glándulas del tracto gastrointestinal y la estimulación del peristaltismo. Entonces, ambas divisiones, tanto la simpática como la parasimpática del sistema autónomo, habitualmente tienen un cierto equilibrio, o sea, trabajan mediante un control antagónico, una y otra, sobre sus órganos blancos, sobre sus órganos dianas, en este caso, sobre alguna víscera en particular. Por ejemplo, la actividad simpática nos aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la actividad parasimpática la disminuye. Igual, la actividad simpática determina que a nivel bronquial el músculo liso se relaje, pero la parasimpática hace que éste se contraiga. Importante ambas para tener idea de qué hacer en el caso pues nos llegue algún paciente con un estado alterado en donde su frecuencia cardíaca esté aumentada o nos llegue algún paciente, ejemplo, los asmáticos con una broncoconstricción. Este es un cuadrito para que ustedes tengan una idea de lo que hace cada una de las divisiones. Ustedes pueden ver en el cuadrito, en verde tenemos la acción parasimpática y en rojo tenemos la acción simpática. Y ustedes pueden observar aquí todo lo que hemos hablado anteriormente. O sea, la función antagónica que tiene uno sobre el otro y el equilibrio que deben de mantener para que en nuestro cuerpo pues haya una homeostasis adecuada. Sí hay ciertas diferencias entre una y otra. Aparte de las funcionales, tenemos diferencias anatómicas, tenemos diferencias fisiológicas y tenemos diferencias farmacológicas que tenemos que conocer y que son importantes. ¿Para qué? Para que más adelante nosotros podamos tratar de una manera adecuada a un paciente que nos llegue con algún desequilibrio en estos sistemas que les van a llegar. Una de las primeras diferencias son las fibras. Imagínense, las fibras nerviosas eferentes simpáticas se originan, ¿a dónde? Se originan en células nerviosas que están ubicadas a nivel del asta gris lateral de la médula espinal. ¿Dónde? Específicamente, a nivel de los segmentos torácicos y a nivel de los segmentos lumbares, ¿ya? En cambio, las fibras nerviosas eferentes parasimpáticas, estas se originan en células nerviosas que están ubicadas en núcleos de ciertos nervios craneales. Tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Dónde están ubicadas estas? A nivel del tallo cerebral. Pero también tenemos que células nerviosas están ubicadas en la sustancia gris de los segmentos sacros 2, 3, 4 a nivel de la médula espinal. O sea, ahí tenemos la llamada eferencia sacral. Entonces, podemos ver que las eferencias simpáticas están ubicadas a nivel tóraco-lumbar. En cambio, las eferencias parasimpáticas están ubicadas a nivel cráneo, porque están a nivel del tallo cerebral, y sacro. Otra diferencia también es a nivel de los ganglios. Los ganglios simpáticos, ¿dónde se ubican? Se ubican en los troncos simpáticos paravertebrales o en los ganglios prevertebrales, o sea, laterales a la médula o a la columna, ¿verdad? Laterales a la columna vertebral. Ejemplo de ellos, pues, el ganglio ciliar, el ganglio celíaco, los mesentéricos, etc. En cambio, los ganglios parasimpáticos, estos son más chiquitos y se ubican cerca de las vísceras o dentro de los plexos de las vísceras que inervan. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo,
el ganglio ciliar, allá, ¿se acuerdan? A nivel del globo ocular, o en las cercanías del globo ocular, y ese es el encargado de inervar ¿a quién? De inervar a los músculos ciliares para la contracción o para la dilatación del iris, o sea, para que se contraiga o se dilate el iris, que permite que penetre o no más o menos luz. Otra diferencia es que la división simpática tiene fibras postganglionares largas. Claro, si ya sabemos dónde se ubican los ganglios y que están bastante lejitos de las vísceras que inervan, entonces podemos decir que estas fibras postganglionares van a ser largas. En cambio, las fibras parasimpáticas son cortas. Ya vimos el por qué, porque sus ganglios se ubican cerca de las vísceras que están inervando. Otra de las diferencias es más que todo a nivel funcional. La división simpática ejerce una amplia acción sobre el organismo. ¿Como resultado de qué? De que sus fibras preganglionares establecen sinapsis con muchas neuronas postganglionares y pues a nivel de la médula suprarrenal libera un montón de transmisores sinápticos como la adrenalina y la noradrenalina que se distribuyen ampliamente en todo el organismo. ¿A través de qué? Sabemos que es a través del torrente sanguíneo. En cambio, la división parasimpática tiene un control más exclusivo, tiene un control más directo, más específico, más individual, porque sus fibras preganglionares solo establecen sinapsis con algunas neuronas postganglionares y no lo hacen con ningún órgano comparable con la médula suprarrenal. También podemos decir que las terminaciones postganglionares simpáticas van a liberar la noradrenalina en la mayoría de sus terminaciones como neurotransmisor y acetilcolina en alguna otra. En cambio, las terminaciones postganglionares parasimpáticas, estas solo van a liberar como neurotransmisor la acetilcolina. Por último, podemos decir que a nivel funcional también, la división simpática del sistema nervioso autónomo prepara al organismo, como ustedes pueden ver en la imagen, para emergencias y situaciones de actividad intensa. Mientras que la división parasimpática, ¿qué es lo que hace? Conserva y almacena la energía. Ahí pues en las imágenes son explícitas en cuanto al funcionamiento que puede tener una y otra, ¿verdad? Solo con la misma imagen o solo con la imagen nosotros podemos saber qué hace uno y qué hace el otro. Aquí tenemos otro cuadro comparativo. Ese cuadro también está en su libro de texto acerca de las características que tiene cada uno de ellos. Ahí podemos incluso notar varias de las diferencias de las cuales ya hemos hablado, tanto las fisiológicas como las farmacológicas, ¿verdad? Acerca de uno y otro. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la importancia de aprendernos o de saber esto? La importancia ustedes la van a ver más adelante cuando en las clases de farmacología sepan el por qué se dan ciertos fármacos en ciertas situaciones. Ya, entonces, se van a acordar de la clase Sistema Nervioso Autónomo del doctor Meléndez y se van a acordar de las diferencias que hablaba entre una y otra división. Es importante también tener en cuenta algunas de las inervaciones autónomas más importantes. Todas son importantes, pero hay algunas que nos interesan más. ¿Y por qué nos interesan más? Primero, por la función ejercida, pero más que por la función ejercida, ¿verdad? Por la acción farmacológica que podemos lograr mediante el uso de ciertos fármacos que puedan inhibir o bloquear o que puedan estimular la función que se está ejerciendo. Ahí ustedes pueden ver en el cuadrito también, que igual está en su libro de texto, unas de las acciones más importantes o una de las inervaciones autonómicas más importantes y que son las que siempre debemos de mantener nosotros en cuenta. Al final de la clase vamos a tocar o vamos a hablar de unas dos o unas de tres que tienen una especial aclaración. Ahora, antes de hablar de estas,
pues hagamos ya o juntemos todo lo que hemos visto en las dos clases de sistema nervioso autónomo y pues les dejo este pequeño video para que ustedes vean o para que tengamos un resumen de todo lo que hemos hablado, tanto en esta clase como en la anterior. Para comenzar, es importante aclarar las divisiones del sistema nervioso. Este se diferencia en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El primero incluye el cerebro y la médula espinal. El segundo abarca nervios y ganglios de todo el cuerpo. Este, a su vez, se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático controla los movimientos voluntarios y se compone de neuronas sensoriales, mientras que el autónomo regula funciones involuntarias y se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema nervioso autónomo abarca sistemas oftalmológicos, cardiovasculares, de termorregulación, gastrointestinal y genitourinario. Regula la actividad de diferentes glándulas del cuerpo, así como los músculos de la piel, alrededor de los vasos sanguíneos, en el iris del ojo, el estómago, los intestinos, la vejiga y el corazón. Este sistema funciona de manera involuntaria, es decir, escapa de nuestra conciencia. No obstante, es posible entrenar a algunos pacientes para controlar sus propias reacciones del sistema nervioso autónomo, como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, a través de las técnicas de relajación. El sistema nervioso autónomo participa en dos tipos de situaciones. Así, se activa en situaciones estresantes en las que el cuerpo debe prepararse para afrontarlas o huir. Por otro lado, se activa en aquellos momentos de descanso para que el cuerpo pueda recuperarse de sus actividades diarias, digerir los alimentos, eliminar los desechos, etc. Es importante señalar que el sistema nervioso autónomo siempre está en funcionamiento, ya que actúa para mantener las funciones internas a un nivel adecuado. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Las regiones principales que controlan el sistema nervioso autónomo se encuentran en la médula espinal, el tallo cerebral y el hipotálamo, aunque también existen partes de la corteza cerebral que pueden transmitir impulsos que modulen el control autónomo. Por ejemplo, el sistema límbico. Este sistema es esencialmente un sistema eferente, es decir, que transmite señales desde el sistema nervioso central hacia órganos periféricos. Los nervios autónomos se comprenden de todas las fibras que parten del sistema nervioso central, exceptuando aquellas que controlan los músculos esqueléticos. También posee algunas fibras aferentes, las que llevan información desde la periferia al sistema nervioso central. Estas sirven para regular la sensación visceral y los reflejos respiratorios y vasomotores. Normalmente, el sistema nervioso autónomo funciona a través de los reflejos viscerales. Específicamente, las señales sensoriales de las vísceras y órganos llegan a los ganglios autónomos, la médula espinal, el tallo cerebral o el hipotálamo. Anatomía del sistema nervioso autónomo. Una vía nerviosa autónoma incluye dos células nerviosas. Una de ellas se localiza en la base del cerebro o médula espinal. Se conecta mediante fibras nerviosas a otra neurona ubicada en un grupo de células nerviosas denominado ganglio autónomo. Existen dos tipos de neuronas según a qué ganglios pertenezcan: la preganglionar, que parte del sistema nervioso central, y la postganglionar, que se encuentra en el ganglio autónomo. Las partes del sistema nervioso central que integran y regulan las funciones autonómicas son la región muscular y prefrontal medial de la corteza cerebral, la amígdala, el hipotálamo, la estría terminal, así como áreas del tronco cerebral como la sustancia gris periacuadectal, núcleo del tracto solitario, la zona reticular intermedia de la médula espinal y el núcleo parabraquial. El sistema nervioso autónomo es una red compleja conformada por raíces, plexos y nervios. Dentro de las raíces se encuentran las cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. Este sistema se puede dividir en tres subsistemas: sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático se activa principalmente en contextos que requieren reacciones inmediatas, como la lucha o la huida. Se origina en la médula espinal, en concreto abarcando las áreas lumbares y torácicas. Algunas de sus funciones son desplazar la sangre desde el intestino y la piel hasta los músculos esqueléticos y los pulmones, para que estos se activen. También produce dilatación de los bronquios pulmonares para aumentar el nivel de oxígeno y el incremento de la frecuencia cardíaca. Otros efectos de la estimulación simpática son dilatación de las pupilas, reducción en la producción de la saliva, disminución en la producción de mucosa, aumento de la frecuencia cardíaca, relajación del músculo bronquial, motilidad intestinal reducida, mayor conversión de glucógeno en glucosa por el hígado, disminución en la secreción de la orina,
Liberación de noradrenalina y adrenalina por medio de la médula suprarrenal. Sistema nervioso parasimpático. Puede ser que las neuronas de este sistema comiencen en los nervios craneales, en concreto en el nervio oculomotor, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. También posee nervios que parten de la región sacra de la médula espinal. Una de sus funciones es dilatar los vasos sanguíneos, provocando una constricción de la pupila y del músculo ciliar. Esto da lugar a una mejor visión de cerca. También estimula las glándulas salivales, así como el descanso y la digestión. En resumen, cuando el sistema nervioso parasimpático está activo, algunas de las funciones son: aumento de la producción de la mucosa nasal, disminución de la fuerza y frecuencia cardíaca, contracción de los bronquios, aumento de la motilidad intestinal, segregando más jugos gástricos, desarrollo de la digestión y aumento en la secreción de la orina. Sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico a veces se incluye dentro del sistema nervioso autónomo, aunque algunos autores lo consideran un sistema independiente. Este sistema es un conjunto de células nerviosas que inervan las vísceras y órganos internos. Estas células se organizan en numerosos ganglios situados en las paredes del esófago, estómago, intestinos, páncreas, vesícula biliar, etc. Las funciones principales del sistema nervioso autónomo son: el control de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, dilatación y contracción del músculo liso de varios órganos. El músculo liso se encuentra en los vasos sanguíneos, en los aparatos reproductor y excretor, y otras estructuras, como el iris del ojo, regulación de la frecuencia respiratoria, control de la digestión y motilidad intestinal, acciones reflejas como toser, estornudar, tragar o vomitar. A manera resumida, estas son algunas de las funciones y parte de la anatomía del sistema nervioso autónomo. Bueno, como vieron en el video, pues es un resumen prácticamente de todo lo que hemos hablado. Ahora bien, fíjense que existen algunos reflejos fisiológicos importantes que involucran a este sistema y que nosotros tenemos que tener en cuenta, más que todo, pues a la hora de examinar a un paciente o cuando un paciente nos llega con algún tipo de enfermedad. Algunos de estos yo los he resumido, de hecho los encuentran en el libro de texto. Los principales, o algunos de los principales, son, por ejemplo, los reflejos visuales, como el reflejo fotomotor directo y el consensual. Acuérdense ustedes, el examen a nivel de las pupilas es importantísimo para evaluar a un paciente. Ustedes ahí pueden observar pues cómo es que se realiza todo esto. Recuerden que ahí hay músculo liso, ya es el músculo liso, es el que forma a los músculos ciliares. Entonces, este es uno de los reflejos importantes, los visuales. También tenemos el reflejo de la acomodación, que es otro reflejo importante y que también varía en ciertas personas. Este se va perdiendo a medida que nosotros vamos haciéndonos mayores. Existe una enfermedad, la presbicia, que es debido a la pérdida de este reflejo de la acomodación, ya, y es el momento en que ya uno lo mandan al oftalmólogo y le ponen ahí sus lentes bifocales para que pueda ver mejor. La mayoría de nosotros lo vamos a ver o lo vamos a tener. Yo ya lo tengo, ¿verdad? Ustedes cuando lleguen a mi edad es posible que sí, no en todas las personas se da. Pero también existen otros reflejos importantes como ciertos reflejos cardiovasculares. Uno de ellos es el reflejo del seno carotidio y el reflejo del arco aórtico. Estos, ¿cómo se llama? Son importantes que los conozcamos, son importantes que los estudiemos por cualquier tipo de reacción que pueda tener a ese nivel. El aparato cardiovascular influye en estos, principalmente pues a nivel del corazón, ¿ya? Entonces hay que saber quiénes son los nervios que están dentro de estos reflejos y que son los que hacen que estos funcionen, y también hay que saber cómo funcionan, porque solamente de esa manera nosotros podemos ejercer cierto control farmacológico en aquellas personas que presentan algún tipo de enfermedad o que presentan algún tipo de problema debido a un desequilibrio a nivel de estos reflejos. Otro de ellos también
es el llamado reflejo de Bembridge o reflejo de la aurícula derecha. Esto también es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tipo de afectación que tiene. Fíjense, está a nivel de la aurícula derecha. ¿Qué puede suceder o qué pasa cuando hay alguna descompensación a nivel de este reflejo? La mayoría de los reflejos cardiovasculares, como ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Son llevados por el nervio vago, aunque también hay cierta participación en algunos de ellos del nervio glosofaríngeo. Bueno, esto es lo que les traía yo, la segunda parte de la clase de autónomo.